Shavuot. Estamos en Shavuot, 7 semanas después de Pesach. Recordemos lo que pasó allá. En Israel hubo Mitat Choshech, Makat Choshech, que significa la plaga de la oscuridad. Ahí murió el 80% de los descendientes de Jacob. Después de eso vino Makat Bejorot y Paró los echó. Ahora no está claro, no está escrito en ninguna parte que echó a los hijos de Israel, sino que Vayishlach Ha'am, así que escrito. Vayishlach Paró et Ha'am. Vayishlach Paró et Ha'am. A los que echó fue al Am. El Am es, de acuerdo al Zohar, es el Erev Rav. El Erev Rav, más adelante vamos a ver qué relación hay entre el Erev Rav y Am Israel. Entonces, y salieron mucho Erev Rav, no poquito, mucho. Según el Midrash y según la Halajá, como dice ahí, Halajá que Rabbi Akiva sostiene que salieron 2.400.000. Israel salieron 600.000, entonces estos salieron 4 veces más. Y salieron. Esa es la gente que salió de los grandes, no niños, digamos, salieron 3 millones de personas grandes, de los cuales el 80% eran Erev Rav. Y llegaron al momento en que pasaron el mar rojo. Cuando pasaron el mar rojo, pero tenían que irse primero, yo ya lo he hablado eso varias veces, tenían que irse por Eres Palestín, pero no se fueron por ahí por una razón. Porque, dice la Torah, porque podían haber tenido miedo, no hubieran tenido suficiente emuná para poder pasar por ahí, porque iban a tener miedo y iban a volver. Los que iban a tener miedo era el Erev Rav. Am Israel no murieron y pasaron el tikkun completo. Las almas de ellos estaban muy trabajadas y tuvieron 86 años de trabajo pares, que fue lo que limpió. ¿No? Los otros 80 estaban con las almas rotas, quebradas, y murieron. Y el Erev Rav no tuvo Tamakat Choshech. Ellos la pasaron de la forma como lo pasaron los Misrim, no como en Am Israel, que había luz, pero era una luz muy alta de revelación, que se llama Oraganus había ahí. Y cuando salieron, Hashem mismo fue el que hizo la Makat Choshech, también era muy alta. Entonces de ahí nosotros estudiamos que Am Israel le salió muy sólido con emuná y con todo lo que tiene que ver con los keilim, con lo que se recibe la luz de Hashem. Entonces ellos no hubieran tenido nunca miedo, porque el miedo viene por una falta de emuná. Y la falta de emuná tiene que ver con los keilim que uno tiene. ¿Cómo están los keilim preparados? Y entonces había que preparar, que mejorar los keilim del Erev Rav, y por eso pasaron por el mar rojo, y en el mar rojo hubieron 5 veces más, ¿cómo se llama? Más makot. ¿Por qué hubieron 5 veces más makot? O 5, hay opiniones de 10. Porque ellos eran mucha gente, entonces había que darles más, y estaban mucho más enterrados en la impureza. Y ellos, esta gente ahí, pasaron las makot y también hubieron osher. Am Israel ya pasó las makot, no se necesitaba makot. Y osher salieron con riqueza, tampoco necesitaban riqueza. Entonces, todo eso fue para destacar el Erev Rav. Y cuando salieron de ahí vino Shira. Vayashir. Y aquí en la Shira está escrito, lo leemos todos los días, porque sería más fácil agarrar el Sidur. Déjenme ver aquí. Aquí está la Shira, y dice, cuando terminaron de pasar el mar, dijeron Shira, pero entre la Shira entre la Shira y eso, está escrito así.
Está escrito, lo leemos todos los días esto. Vayosha Hashem Vayomau et Israel. Salvó Hashem de Israel de las manos de los egipcios. Vayar Israel. Fíjense que está hablando de la palabra, ya segunda vez que trae la palabra de Israel. Vayar Israel está Misraim. Y vio Israel los egipcios muertos flotando en el agua, en el mar. Vayar Israel, otra vez la tercera vez, vio la gran mano que Hashem hizo, Hashem en Egipto. Y cambió completamente. Ahora aquí cambia todo, dice, Vayiraú, pero esto ya no es mirar, son las mismas letras prácticamente, pero no es mirar, esto es temer. Y temió a Am. Am ya no es Israel, se acabó Israel. Et Hashem, tuvieron temor a Hashem. Villamino a Hashem, y tuvieron emuná a Hashem, finalmente, los Israel siempre tuvieron emuná. Uve Moshe Avdo. Aquí los Erev Rav tuvieron emuná, finalmente tuvieron emuná, pero no emuná completa. Fíjense lo que dice. Justo creyeron en Moshe. Hashem uve Moshe Avdo. De aquí nosotros estudiamos que ellos creían en Hashem porque Moshe creía en Hashem. Eso se llama Shituf. Y eso todavía no es bueno. Y de ahí, y fueron creciendo porque tuvieron los 49 días, hasta que llegamos al día de hoy. El día de hoy llegamos, ¿qué significa el día antes de Shavuot? Llegaron y estaban los preparativos. Los preparativos están escritos aquí. Aquí dice, ¿dónde está? Aquí están los preparativos. Aquí dice, Vayavó Moshe Vayikra Sekenei Am. Am, el Erev Rav, quiero que son los ancianos del Erev Rav. El Erev Rav también tenía organización, en cierto sentido parecía la organización de nosotros, porque el Am no es una cosa que existió en el momento en que salieron. Eso no es correcto. Este Am salió, ya Yosef le hizo Brit Milá. De hecho, le hizo a todos los Misrim, pero el objetivo era Erev Rav. Y Jacob vino cuando llegó a Misraim, él se preocupó de ellos. Desde ahí están con Am Israel. Era una especie eran como grupos que hacían judaísmo. Eso era el Rav. Entonces también tenían Zkenim. Y Moshe habló con ellos. Y les puso delante de ellos todo lo que Hashem dijo antes. Asher Sibau Hashem, que Hashem les ordenó. Villanu Am, y el Erev dijeron todos juntos. Vayomer, Kol Asher, Diver Hashem, Naase. Todo lo que diga Hashem lo vamos a hacer. Ahora es muy interesante esto, porque Am Israel no fue así. Am Israel dijo, Naase Benishma. Naase Benishma, que significa hago y después entiendo. Aquí dijeron solamente qué vamos a hacer, entendiendo o no entendiendo. Yo puede que no entienda y después me arrepiente. Hay una diferencia, y aquí hay una gran diferencia, aquí hay una prueba que el nivel de Abraham es un nivel enormemente más bajo que Am Israel. Y eso se reflejó en que Am Israel peleó con los ángeles para recibir la Torá. La Torá está dividida, hay dos. La interioridad de la Torá es de Etz Haim. Y la exterioridad de la Torá, que es lo que nosotros tenemos, se llama Etz Tov Verá. Y en esto, el Am Israel, los ángeles querían el Etz Haim para ellos. Y la lucha con Am Israel fue por eso, fue por la pnimiut, por el Etz Haim. En cambio, el Erev Rav, como dijo Naasé, solamente aquí vemos que ellos no tenían acceso al de Nishma. Porque
para llegar al Nishma había que hacer un bitul, una anulación de la vejirá. Y la vejirá que les quedó era muy poco como ángeles. Entonces estamos muy bien. En cambio, no esta gente. Así, pero igual se ve hasta aquí que eso bastaba. Con ese grado de buná, de todo lo que diga Hashem nace, aunque yo no lo entienda, no es que no es que lo voy a hacer, que nace, no que voy a entender, ellos no tienen capacidad de entender. ¿Qué significa el entendimiento? Este es un entendimiento un poco profundo también, porque este es un entendimiento de muná. No tiene ese nivel de muná, que llegara a las dos cosas juntas. Vayeshev Moshe, y se sentó Moshe, et al devarim, et de divrei Aam el Hashem. Y volvió, no se sentó, y volvió Moshe et divrei Aam el Hashem. Hashem se lo llevó a Hashem. Y veyomer Hashem, y dijo Hashem. Esto justo antes de los 10 mandamientos. Veyomer Hashem el Moshe, ine, anoji va eleja, beet Anan, yo vengo sobre ti, sobre una nube espesa. Ba'avur chirishma Aam, para que escuche el Am. De nuevo el Am. ¿Quién es el Am? El Rab, de nuevo. Bedevarai, para que escuche mis palabras. Imja, contigo. Las palabras que yo te voy a decir, para que las escuche a través tuyo el Am. Begam, beja, ya aminu. Leolam, y después de esto, en ti van a creer para siempre. Más parecía ser que entonces tampoco Moshe creía mucho. Porque creencia es un problema grande, hay que tener mucha, los kelim tienen que estar muy limpios para obtener una emuná completa. Villaget Moshe et divrei Aam el Hashem. Y le dijo Moshe a Hashem, lo que dije es que ellos van a hacer lo que él dice. Lo que Hashem dice, lo que le dice a través de Moshe. Vayomer Hashem el Moshe. Y le dijo Moshe, Lej, el Am, andan del Am. Pues Moshe esto estaba arriba y bajaba, subía y bajaba. Lej el Am, anda sobre la Erev Rav. De Kidashtem Ayom, y se santifiquen este día. Y mañana, Mahar, también también laven su ropa, porque hay que lavar la ropa significa poner una mikve, purificarla. Entonces, para que estén todos puros, ya preparados para ¿cómo se llama? Para recibir las 10 de Berot. Que estén preparados le Yom HaShlishi, para el día tercero. Ki be Yom HaShlishi yired Hashem le Einei Kol Am al Sinai. Porque el día tercero Hashem se va a revelar, va a bajar y se va a revelar al pueblo, al Am, y con eso se van a corregir, porque la presencia de Hashem ella misma o mata o corrige, y aquí se entiende que van a corregir para que puedan recibir la Torah. Igvila et Am, y le dio límites al pueblo, al Erev Rav. Saviv, alrededor del templo, no del templo, alrededor del monte Sinai. Lemor, y Shambru Lachem, cuídense la Alot Baal. Cuídense de subir al monte. Hashem ya los conocía, ya sabía. Yo lo voy a explicar un poco más adelante cuál era el gran problema que tenían. Venogea, incluso los bordes no pueden llegar. Cora Noguea, Cora el que toque los bordes del cerro, del monte Seibar, Mutyumat va a morir. Ya les dio castigo. Inmediatamente no ha hablado de Am Israel, porque Am Israel no necesitaba todo esto. Lo tigabo, no lo toques. Yad, con tu mano. No lo tocará mano. Ki saluk y salek. Porque el que le pasó tiene skila, tiene apiedrado.
o Yaru Yirare. ¿Qué significa esta palabra? Yirare significa esta palabra. Un minuto, déjenme mirar si lo traducen aquí. ¿Cómo lo traducen aquí? Esto es la 13, a ver. No es la mano pedrado o arrojado. Será arrojado, alguna parte va a ser arrojado. Va a ser arrojado, así que el que o lo van a pedrar o lo van a arrojar. Veim, Beema, no importa si lo que subió fue un animal o fue una persona. Lo yihye no va a vivir. Y después si tocan el ¿cómo se llama? Si tocan el mar. Y después sigue el monte. Vayeret Moshe. Y bajó Moshe. Minaar. ¿De dónde estaba el Ar? El Am, donde el pueblo. Vayikadesh eta Am. Lo santificó. A lo Erev. Viehavsu Samlotejem. Y ellos purificaron su ropa. Todo esto es una especie así de conversión, de aceptación en cada Israel del pueblo para poder recibir todos juntos. Vayomer el Aam, y le dijo al pueblo, Yu nejonim leshloshet yamim, van a estar 3 días preparándose. Al tigshu el isha, no se metan con sus mujeres. Esto es muy parecido a que una cosa que en la Tevá estaba prohibido que los animales tocaran a sus mujeres. Lo único que lo hizo fue el cuervo. Y a esta gente pareciera que era como el cuervo porque se lo repitieron. Que no lo hicieran. Que hay que estar separados. Hasta hoy en día, nosotros 3 días antes de matar Torah, estamos, ¿cómo se llama? Teguishu, no nos acercamos a las mujeres. Vayeí, Vayom Ashlishi. Y llegó el día tercero. Ubiyot Baboker, muy temprano. Las cosas buenas siempre pasan antes de que salga el sol, para que sepan eso. Vayeí Kolot, Ubrakim, vieron voces y truenos, relámpagos y truenos. Veanan Kavet, y hubo una nube muy fuerte sobre el monte. Y había también una voz de shofar. Y tuvieron miedo, viajaré Jolam, y ya tuvieron miedo. Elam tuvo miedo. Recordemos que el miedo es falta de tikkun. Asher de Mahané. Ellos que estaban abajo temieron. De Yotze Moshe el Aam, y Moshe fue donde Ram, Likrat a Elohim, para llamar a Hashem. Mina Mahané Beyidiatzvu Betachtav Aar. Y ellos se presentaron Erev Rab abajo en el monte, sin tocarlos. Pero, Ve'ar Sinai Ashan Kulo, y el Ar Sinai se puso entero lleno de llamas. Mipnei Asher Yarad Alav Hashem. Baesh Villa'al Asenu, y subió Ashanó, el humo. Ve Ashan Akivshan, como el humo del horno. Villejaret Kol Aar Meot. Hubo pánico, tiritaba todo. A lo mejor tiritaba era sin pánico, el que tiritaba era como un terremoto. A ver, déjeme ver lo que dice el traductor aquí. Déjeme ver en la pasuk 18. Sí, la montaña se estremecía, no eran los hombres no se estremecían, sino que se estremecía el monte. Veía Kol a Shofar, salió el Shofar, muy fuerte. Y Moshe Yedaver
Vea Elohim ya'anenu bekol. Y Hashem nos va a responder con su voz. A ver, déjeme ver la traducción aquí, son cosas muy interesantes. Desciende y advierte al pueblo. Hashem le dijo que baje, que diga al pueblo que no se abracen con Hashem, que no quieran subir. Vayer Moshe el Ar, Sinai. Vayer Moshe, momento, aquí me perdí. Vayikra Hashem le Moshe. Hashem llamó a Moshe. El Rosh Ha'ar, sobre arriba. Solamente Moshe podía subir. Veyalá Moshe subió. Vayomer Hashem el Moshe. Red, baja. Lech red. No, red. Aed Ba'am. Anda a testificar sobre el pueblo. Pen Yehaser Yersu al Hashem. Lirot, que vayan a subir a mirar a Hashem. Benafal mimeno. Y van a morir. Muchos, Rav. Porque pues ya estaba dicho que no. Entonces, Hashem se dio cuenta que esta gente iba a subir al templo. Ya se había dicho que no varias veces. Y vengamos a Kohanim, ese Kohanim. No teníamos Kohanim. Bueno, de acuerdo a lo que el Rashi explica una cosa, estoy explicando, no puedo explicar esto Rashi. Estoy explicando aquí que los Kohanim eran como que Yitro, Cohen. Cohen era un sacerdote de Bodazará. Los Erevar también tenían sus sacerdotes en su forma de organización. Ellos eran, porque ellos eran los más importantes, también ellos, diles a ellos, Benigashim el Hashem, que no se acerquen a Hashem. Bitkachu pen yifrotz. Santifíquense, si no la cosa va poretz. ¿Qué significa poretz? La palabra poretz es una palabra es como Pérez. Poretz poretz se va a abrir, se va a romper todo el cerco. Vayomer Moshe el Hashem lo yachal Aam la alot el Ar Sinai. Kiatá edotá. Porque ya se le dio edut a ellos que no subieran. Lemor. Agvil eta'ar. Ya se le dijeron que dejen, que se alejen que se alejen del, ¿cómo se llama esto? Del monte. Así que no van a subir, le dijo Moshe. Vayomer elav Hashem. Lech red. Escuchen esa palabra. Lech red. Anda, baja. Ve, aleta, ata, ve Aarón y Mejá. Ve a Kohanim, ve a Am, que no suban. Cuando dijo Lech red, y no suban. Solamente puede llegar Aarón, pero el resto nadie más puede subir. Y de aquí empiezan las Dvarim. ¿Qué pasó aquí? La palabra Lech red, que Moshe bajara, existen también en el Geta Egel. En el Geta Egel dice Lech red pecó. Dice, pecaron tu pueblo pecó. Así está escrito en el Geta Egel. Aquí también dice Lech red, le dice Moshe. Quiere decir que aquí también Hashem ya dice que hay pecado aquí. Ellos pecaron. ¿Cómo pecaron? No está escrito. ¿De qué podrían haber pecado? De que subieron ¿cómo se llama? Al monte. ¿A qué subieron al monte? Es la gran pregunta. Yo les voy a decir cuál fue la gran pregunta. Que lo que pasa cuando uno tiene falta de emuná, lo que uno quiere saber. Emuná es sin saber. Ellos querían saber. Ellos querían ir a copuchar qué había allá arriba. Porque ellos iban a pensar, o ya pensaban a lo mejor, de que era todo un invento de Moshe. Y los ruidos, todas las cosas. Porque eso que Dios bajara no podía hacer. Entonces querían subir a ver si realmente
qué estaba haciendo Moshe arriba y no le estaba haciendo simplemente un engaño. Y por eso, ¿qué pasó aquí? Aquí viene lo interesante. Aquí viene que son 10 mandamientos. El primero es un mandamiento muy importante. Vaidamer Elohim Anoji, Hashem, Eloqueja, Asher Utzieja, Mieres Misraim. Aquí le mi Beit Abadim. Yo soy Hashem, tu Dios, que el que te saqué de la tierra de Misraim y de la casa de la esclavitud. Esto es el primer mandamiento y empieza con Aleph, y es muy importante eso por otras cosas. Eso lo escuchó Hashem y Am Israel. Los Erev no escucharon eso, ni escucharon nada de lo que va. Ellos no escucharon los 10 mandamientos. Hay discusión si Am Israel escuchó el segundo o no. Lo yeleja Elohim ajerim al panay frente tuyo. ¿Cuál es la discusión? Porque si Hashem hubiera escuchado eso, hubieran cometido pecado. Pero como ellos lo escucharon solamente de Moshe, el pecado no es el de matarlo. Cuando hay una cosa que se llama advertirle, cuando la advertencia no viene directamente de la persona que está haciéndola, sino que a través de un enviado, como el caso de Moshe, entonces no hay en ese caso pecado de muerte. Aquí eso es lo que sostienen ellos, y por eso Moshe Rabbeinu se salvó. Hay otros dicen que no, que simplemente tampoco lo escucharon, y bueno, no había necesidad de matarlo. No había necesidad. Entonces, este fue el segundo. De ahí al tercero no escucharon nada. Bueno, ¿por qué se desmayaron? No se desmayaron. El asunto es que esa también es una falta. El Erev Rav, ellos provocaron falta en Am Israel. Y eso es muy simple. Porque si uno tiene un vecino que es malo, a uno se le va a pegar esa maldad de alguna manera. De hecho, las almas cuando dormimos salen para afuera y pasean. Si uno vive en un barrio donde son todos Yehudim, Sadikim, o entonces sus Neshamot van a tener buenos amigos, son sus almas que salieron. Pero si hay bandidos, los bandidos se juntan con los bandidos y los bandidos van a influir en uno. Porque aquí este mundo es un mundo de influencias, todo está influenciando. Entonces aquí vemos que hay 3 tipos, hay 3 categorías. Moshe Rabbeinu, él escuchó todo y después la repitió, pero gracias a escucharla de Hashem. Am Israel pareciera ser que escuchó 2, la primera y la segunda, y el Erev Rav que no escuchó ninguna. ¿Qué pasó? Ahora, la gran pregunta que nos hicimos, ¿por qué no recibimos Torah ese día? Porque el hecho de que hubo problemas, nos está reflejando que hubo pecado. A veces los pecados son muy sutiles. Y eso no podía que recibir la Torah. Y Israel lo pudo recibir solamente a través de Moshe. Y aquí el cuento era que ellos tuvieran emuná en Hashem. Claro, tuvieron emuná en Moshe, claro, pero no en Hashem. Eso provocó que no recibiéramos las tablas de la ley ese día. Cuando la recibimos, la íbamos a recibir en el Geta Egel, no la recibimos ahí, tampoco. El único que recibió las tablas fue Moshe, pero las tablas que recibió Moshe, las tablas del Etz Haim, porque Moshe Rabbeinu no estaba completamente corregido. El único que pudo recibirlas. Y la Torah esa no se recibió nunca más. Moshe quebró las tablas y no se recibió nunca más. Nunca. Hasta que venga el Mesías, ¿verdad, Hashem? La Torah que se recibió es la Torah que hablamos de Estod Ra. La Torah que recibió Moshe era de vida eterna. Es Jaim, vida eterna. La Torah que recibimos nosotros es con vida y muerte, que se llama la vestimenta de esa otra, como el cuerpo.
El cuerpo vive y muere, el alma no muere. Y esa Torah es la Torah que corresponde al Erev Rav. El Erev Rav no pueden vivir sin cosas malitas, como esto escribe el Gaón Vilna. Hay los tipos de Erev Rav. Un tipo de Erev Rav es Amalek. Otro tipo de Erev Rav es una persona que vive todo el día en conflictos. Ellos no pueden cambiar, hasta ahora. Moshe Rabbeinu lo hizo cambiar bastante durante los 40 años. Entonces aquí estos 40 días fueron porque Moshe Rabbeinu tuviera la opción de, a través del mismo, hacer un tikkun al Erev Rav. Antes de terminar, yo quiero explicarle otra cosa más. Explicarle este Erev Rav. ¿Por qué este Erev Rav? ¿Por qué Hashem permitió que saliera? ¿Y por qué Hashem le dijo a Moshe que lo tomara? ¿Y por qué Moshe Rabbeinu finalmente lo aceptó? La razón es muy profunda. Y para eso le voy a explicar algo que está escrito en el Gaón Vilna. El Gaón Vilna dice que ¿por qué pecó Adam Arishon? Adam Arishon pecó porque lo empujó el Erev Rav. Lo empujaron a pecar. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede ser? No había nadie más que Adán. No habían Goim tampoco. Los Goim aparecieron después que el primer hombre pecó. Después. Antes no había. Solamente iban a ver las almas de Israel. La única explicación que tiene eso es que que las almas de Israel estaban en el alma de Adam Rishon. Y ahí ya estaban el Erev Rav. Y las almas del Erev Rav que estaban en el alma de Adam Rishon empujaron a las almas de Israel que estaban en el alma de Adam Rishon. Digamos, nosotros estamos pegados con ellos, con el Erev Rav, toda la historia, desde Adam Rishon hasta ahora. Y lo que hay que hacer es tikkun. Va a venir el Mesías y los va a atacar a todos. De hecho, Arizal dice que el que va a venir a atacar al Erev Rav va a ser, dice a la Salah Shivatim, va a estar muy cercano al Erev Rav, va a ser Yerobam, que el que dijo al Molech, le dijo, al Baal, ese es tu Dios que te sacó de Misraim. Lo mismo que dijeron lo dijeron el Erev Rav acá en el Geta Egel. Ese va a venir. Ahí va a ser hizo Teshuvah, va a venir y va a hacer el tikkun al Erev Rav y a la Shivatim. Es el Mesías ben David, así dice el Arizal, Mesías ben Yosef. Eso es lo que dice el Arizal. Y las palabras del Arizal no se discuten. Así que aquí estamos. Ustedes me van a preguntar ahora, entonces, ¿por qué nosotros le llamamos a esto Matan Torah? ¿Por qué Matan Torah? Si no recibimos la Torah, la respuesta es fabulosa, señores. Los 10 mandamientos son ¿cómo se llama? Un desarrollo de algo. El primer mandamiento incluye los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos incluyen toda la Torah. Recibimos el primer mandamiento, lo recibimos. Y ahí está, en el primer mandamiento está codificada toda la Torah. Anoji Hashem Elokeja, Asher Ositeja, Me'eretz Misraim, Mivet Abadim. Ahí está todo, absolutamente toda la Torah. Y Rashi lo dice, de alguna manera. Y también en el primer día de la creación, ya estaba todo que venía. Todo. Rashi lo dice ahí en Bereshit. ¿Recibimos Torah? Sí recibimos Torah. Pero esa Torah que recibimos se llama Ora Ganús. La que codifica todo es el Ora Ganús. El Ora Ganús volvió al mundo y nuevamente se fue. Pero la recibimos. Tocó el mundo. Eso va a traer que finalmente vamos a salir de aquí. Como dice el Or HaChaim. El Or HaChaim dice, porque hay Torah, porque en el mundo hay Torah, vamos a tener el mérito, escuchen, vamos a tener el mérito de poder salir incluso desde el nivel 50 de Tumá.
Y en el día 50 de Tumá, no, dice el Gaón de Vilna, no se puede salir. Y el Or HaChaim dice, porque hay Torah, sí. Ahora hay Torah, ya hay Torah. Ah, ¿qué Torah? La Torah de esta, bueno, sirve o no sirve la Torah que tenemos ahora del Torah, pero tenemos también acceso y estudiamos la Torah de adentro, la Primiut. Y por eso dicen todos los grandes Rajamim, que cuando venga en el tiempo del Mashiach, lo que nos va a limpiar, lo que nos va a llevar a la nueva vida, va a ser el estudio de la Torah del Etz Haim. Chag Sameach, y que todos tengamos la opción de recibir la Torah esa, la Organus esa, que recibimos ese día, porque todos los días está lo que pasó en los días anteriores. Así que recuerden, tenemos la luz, el Organus, tenemos la opción de conseguirla en este día de Matan Torah. Chag Sameach.